universidad, vamos a hablar de sanidad. Lo haremos con representantes de la Marea Blanca Gaditana y de Teresa Almagro. Muy buenas. Buenos días. Antonio Vergara, muy buenos días también. Buenos días. A la hora de hacer una reflexión de la situación en la que nos encontramos, iniciamos un curso político, le estamos preguntando también a los representantes de los distintos partidos e instituciones, pero también es interesante preguntarle a los representantes, por lo menos a los diferentes colectivos que están dentro de los distintos sectores de nuestra sociedad. ¿Cómo veis vosotros la situación en la que está y a la que se enfrenta ahora mismo la sanidad pública con este comienzo de curso político que decimos que casi es el comienzo de la nueva legislatura en la Junta de Andalucía? Pues la verdad es que no es una situación que haya mejorado en absoluto con respecto a la... O sea, va aumentando la dinámica, sigue a paso agigantado con la dinámica del Gobierno de Andalucía de derivar presupuestos públicos para empresas de medicina privada y por lo tanto para deteriorar aún más, desmantelar la sanidad pública y muy en concreto la atención primaria. Antonio, comparte, me imagino. Absolutamente. La situación es que tú contemplas cómo evoluciona la sanidad pública en los últimos 4 años y el deterioro de la pública es evidente y el crecimiento de la privada es impresionante hasta el punto de que podemos decir, y ya hay datos, que la privada está colapsada. Tal es el número de derivaciones que se le mandan, ¿no? Por lo tanto, el gobierno andaluz lo que ha dicho, las listas de espera que cada vez son mayores, cada vez hace pocos días han salido las últimas, cada vez crecen más, la solución que ellos ponen es derivarla a la privada en lugar de potenciar los hospitales públicos. Bueno, pues esa dinámica es la que nosotros queremos revertir para que la sanidad pública sea otra vez el centro de todo el sistema sanitario, porque los ciudadanos lo van a notar para bien. Yo os planteo en ese aspecto, citáis ya esa derivación de lo público a lo privado en la sanidad, pero os planteo la visión también de quien lo organiza, de quienes lo organizan y toman esas decisiones políticas, ¿no? Que se garantiza el acceso a la ciudadanía a los servicios sanitarios gracias a esa privatización, digamos, a esa derivación. Ya dices que no colar, yo planteo lo que dicen los políticos que defienden ese modelo. Y podría ser en circunstancias especiales, ¿vale? Por ejemplo, lo que ha ocurrido en el caso de la pandemia, pues nosotros no estamos en contra de las empresas privadas. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es derivar el dinero público, el que proviene de nuestros impuestos, a empresas privadas y desmantelar la pública, que es lo que ellos a lo mejor nos dicen, que los hospitales, los centros de salud, les falte personal, en los hospitales, por ejemplo, estén trabajando a la mitad de lo que se debería. Ponga usted a funcionar al 100% todos los centros públicos y cuando después de eso haga falta, entonces tiremos de recursos privados, que ya digo que nosotros no estamos en absoluto en contra de las empresas privadas, pero unos servicios públicos de calidad y sobre todo equitativos, dándole a cada ciudadana, a cada ciudadano lo que necesita y se merece, eso nada más que lo va a hacer un servicio público, porque no va a mirar ni quién tiene enfrente ni qué montante tiene su tarjeta. Hay una cuestión, Antonio, y está en la agenda, vuestra agenda en las próximas fechas, en estos meses de otoño, no sé si en este mismo mes de octubre o noviembre, pero presencias aquí sobre investigaciones muy concretas al respecto, en las que se relaciona la privatización de los servicios sanitarios con el aumento de la mortalidad. Bueno, pues muy bien, vamos a ver, ese aspecto para nosotros nos parece no importante, sino trascendental. Desde hace muchos años la pelea entre opciones políticas es: yo defiendo el sector público porque atiende a todo el mundo por igual, y otros dicen es mejor que haya colaboración con la privada, aunque nosotros pensamos que eso supone siempre un favor a la privada, ¿no? Por lo tanto, la colaboración es una trampa, ¿no? Es potenciar la privada. Entonces, es más eficiente, es más caro, es más barato, son debates técnicos, ¿no?
Pero lo que está ocurriendo desde hace pocos meses es que está habiendo estudios científicos, no opiniones. Estudios científicos significan ensayos sobre cientos de miles de personas que han sido seguidas epidemiológicamente en un sistema privatizado y en un sistema no privatizado, ¿vale? Y esos estudios realizados con universidades del máximo prestigio, estamos hablando de la Universidad de Oxford del Reino Unido, y publicados en el Lancet, que es una de las revistas de mayor impacto en biomedicina, eso todo el mundo es conocido. Bueno, pues los resultados de esos estudios dicen nada más y nada menos que cuando se derivan dineros públicos hacia la privada, es decir, cuando se privatiza, cuando se externaliza, este hecho se correlaciona con un aumento de la mortalidad prematura, es decir, la edad de supervivencia va mejorando a medida que los países van desarrollando sus sistemas públicos, ¿no? Bueno, pues esa mejora de la edad disminuye cuando se privatiza el sistema. Por lo tanto, estamos diciendo que privatización puede suponer aumento de la mortalidad. Entonces, claro, si una persona es responsable de una sanidad pública, pues esto lo tendría que tener muy en cuenta, porque no estamos hablando ya de un debate económico, un debate filosófico o ideológico, sino estamos hablando de cosas tan serias como que podemos, igual pasa con las desigualdades sociales, que hemos hablado muchas veces en vuestro programa, es decir, ya no es una cuestión ideológica, sino una cuestión sencillamente de aumentar la mortalidad. Y nosotros vamos a trabajar sobre eso, vamos a hacer jornadas, vamos a hacer conferencias, porque esto es muy importante que lo entiendan las personas, que esto no es una pelea entre un partido y otro para llegar al gobierno, no, nosotros lo que decimos es tenga cuidado porque el apoyo de este sistema puede significar un deterioro de todos los sectores sociales, no, de los más desfavorecidos. ¿Y hay previstas pues jornadas y algún tipo de presencia también entre Cádiz y Sevilla, ¿no? Aquí en Cádiz me imagino que habrá esa jornada, en Sevilla hay conferencias al respecto. Sí, tenemos la suerte de uno de los dos autores, el jefe del proyecto, el POPE, que es el doctor Rips, que es una autoridad europea en la materia, pues ha accedido a venir a Sevilla a contarnos el estudio que estoy comentando, ¿no? Entonces lo va a comentar el que ha hecho el estudio, que ha durado 5 años, ¿no? Y nos va a decir que con un método científico perfectamente indiscutible ha llegado a estas conclusiones, y entonces lo que queremos es difundir este. ¿Por qué? Porque viene a avalar nuestra posición, ¿no? Viene a decir que lo que nosotros defendemos tiene sentido, no es una pelea, insisto, entre partidos, sino es una cosa muy seria, como es el conseguir que la gente no tenga mortalidad prematura evitable. Y eso será ahora ya, este mes de noviembre. Estamos hablando de 15 días. 15, vale. Bueno, pues Teresa, no sé si ese modelo, esa tendencia que señaláis está afectando de alguna manera a la sociedad. No sé si está o sea, si pese a que sea más caro, sea menos caro, pese a que afecte, ¿cómo afecta? ¿Cómo está llegando a los pacientes, a los usuarios del servicio de salud? El tema de la privatización. A ver, nosotros entendemos perfectamente que cuando una persona con esas listas de espera que ya es algo intolerable, porque para cada persona su enfermedad, su percepción de cómo tiene la salud es lo más importante del mundo y es lo más grave, ¿vale? Entonces nosotros podemos entender que cuando una persona está desesperada, le quieran derivar a un centro privado para ser atendida y así lo acepten. La cuestión es que lo que no ven muchas personas, porque en ese momento piensan que se puede empezar a solucionar el problema. Lo que no ven las personas son las otras cuestiones que hay detrás, por ejemplo, en cuanto a listas de espera, en cuanto a esa atención primaria colapsada y que no está funcionando como debería de funcionar y para lo que fue creada, está habiendo multitud de patologías que no están siendo diagnosticadas a tiempo.
Y eso pues supone, enlazando con lo que dice Antonio, supone que a lo mejor cuando se diagnostiquen, como es un proceso oncológico, por ejemplo, cuando se diagnostiquen ya esté en un nivel que no, y que además lo van a hacer a lo mejor en un centro privado que al tratarse de una patología grave, como es una patología oncológica, no grave porque no haya profesionales allí que lo puedan tratar, no, seguro que hay magníficos profesionales, grave por lo que cuesta. Entonces lo vuelven a derivar al sistema público. Esa persona ha sido tratada, o sea, diagnosticada, perdón, con demasiado tiempo después del que debería de haber sido y va a estar rebotando de un sistema a otro. Eso es algo intolerable. Eso la gente no lo ve. Y lo que tampoco ve las personas, o muchas personas, no vamos a decir que todo el mundo, por favor, es que ahora mismo todas las compañías de seguro, que son empresas privadas, que no dan un palo al agua sin un estudio previo, están ofreciendo unas pólizas a unos precios que prácticamente, hombre, siempre hay un grupo que va a estar afectado y no va a poder, pero que esto va a ir subiendo conforme vayan haciendo lo que ellos llaman nicho de mercado, conforme vayan haciendo clientes, esto va a ir subiendo. Y cuando eso ocurra, ¿quién lo va a poder pagar? Y un ejemplo muy claro, es lo que ha ocurrido hace un par de meses, el mes pasado, con las plantillas, con el decreto de plantillazo de la Junta de Andalucía. Una familia que tenga 2 hijos que necesiten plantilla, que no se la puedan costear, porque el precio de las plantillas está en torno a los 50, 150 euros, dependiendo del rango de edad. ¿Qué ocurre con eso? No le pone plantilla a sus hijos, con lo cual a lo mejor una lesión leve que pueda tener en el pie se va a ir aumentando, originando bajas laborales, no buena deambulación, tal, y a lo mejor muchas de ellas tendrán que acabar en un quirófano. Pues curiosamente el plantillazo, el decreto de las plantillas o la orden, perdón, de las plantillas ha ido unida a otra normativa que ha sacado el Servicio Andaluz de Salud, con los precios que van a costar las derivaciones a centros privados, y la mayor parte de esas derivaciones se tratan de patologías del sistema musculoesquelético. Para que todo el mundo lo entienda, ese crío que no se puede poner las plantillas y que a lo mejor en unos años tiene que entrar en un quirófano, ese quirófano va a ser en un centro concertado, cuanto menos escamante. Yo planteo una cuestión, y no sé si en casa también se la puede estar planteando, es decir, no me puedo creer que el Servicio Andaluz de Salud vaya en contra de los intereses de los andaluces, o de la salud de sus propios beneficiarios. Sí, vamos a ver, esto es un problema puramente ideológico. Lo que pasa es que cuando nosotros, puramente ideológico significa que yo tengo un concepto de que lo público es fundamental, de que todo el dinero público tiene que ir a lo público. ¿Por qué? Porque no está concebido como un negocio, no tenemos que ganar dinero, sino nosotros tenemos que dar servicio. Al que tiene dinero, no, a todo. El que tiene dinero tiene mejor antibiótico, no, el mismo. Ese concepto solo lo tiene lo público. Entonces hay personas que piensan que esto es muy bonito pero no es viable, y otras que puramente ideológico dicen que entre la privada, que es mejor. Este debate. Y entonces, con respecto a lo que estamos hablando de la mortalidad, hace 6 días se ha publicado en toda la nación que las mortalidades se pueden predecir, ¿de acuerdo? Hay mortalidad esperable en función de las enfermedades, de las edades. Bueno, pues en julio y en agosto en España ha habido 20.000 muertes más de las esperables. ¿Estará eso en relación con lo que ha comentado Teresa, de que son pacientes? Bueno, pues es que llevamos 3 años con el sistema sanitario empantanado. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que si yo fuera responsable de la sanidad pública y me estuvieran dando estos datos, yo estaría preocupado, porque a lo mejor mi posición política podría ser reconvertible, porque lo que estamos hablando no es, insisto, de peleas partidistas, sino si yo soy responsable de la sanidad y me están diciendo que ha habido 20.000 muertos más no esperables, significa que se están muriendo más
de lo que yo espero. Eso significa diagnósticos tardíos, tratamientos tardíos, no solo en enfermedades oncológicas. El diagnóstico precoz es fundamental en todas. Si yo no controlo una hipertensión, termino en un ictus, pero en la hipertensión es años antes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de un concepto político, pero que tienen que hacer caso de las evidencias científicas. Es como si yo pienso que hay un antibiótico que es el mejor, pero está viendo evidencia científica de que hay otro que es superior, que se mueren menos. Y yo sigo emperrado en mi antibiótico. Por lo tanto, yo no creo que sea un acto de decir yo quiero que se muera la gente, pero es un acto de ceguera política, en mi opinión. Yo creo que es mejor la privada y no analizo las evidencias que está ocurriendo, cómo estaba el servicio de salud británico antes de Thatcher y cómo está ahora. Eso se evalúa. ¿Qué han aportado los hospitales privatizados en Madrid o en Valencia? ¿Han mejorado la salud de los valencianos? Esas cosas hay que analizarlas, porque a lo mejor mi posición política es errónea. Teresa, y no tenemos mucho tiempo para más, pero ¿es posible también que la propia ciudadanía se haya abandonado un poco ante cierta dificultad de pedir cita en el ambulatorio para dentro de un mes, listas de espera? ¿Es posible que la propia ciudadanía se haya abandonado? Totalmente. Que se haya abandonado, he dicho totalmente que se haya abandonado respecto a qué. A su propia salud. Sí, a ver, hay momentos y hay rachas, pero ten en cuenta que el pilar que se encarga de hacer salud comunitaria, de enseñar a las personas, a la ciudadanía, a la gente, a los vecinos y a las vecinas, enseñarles a cuidar de su salud para no llegar a patologías más graves, es la atención primaria. Y es lo primero que están desmantelando. Y enlazo con lo que dice Antonio, es cuestión de ideología política. Yo es que no sé si serán los datos, si hay que, es de sensación, la verdad, en este caso sensación, pero de la misma manera que vas por las carreteras ahora, permitidme la analogía, y te encuentras coches como no te encontrabas en la época de bonanza, coches en las cunetas, estropeados, que de repente salen ardiendo, lógicamente eso se traduce en la imposibilidad económica de comprarte un coche nuevo, de llevarle a la reparación al taller las revisiones pertinentes. No nos vamos a comparar con coches, pero puede que estemos padeciendo o que veamos ahora mayores circunstancias de afecciones personales, justamente por eso, porque no estamos siendo atendidos como deberíamos. ¿Puede afectar eso a la salud? De alguna manera también, igual que otro, la falta de cuidados y la falta de diagnóstico y de control. Vamos a ver, el tema está súper diagnosticado, nosotros lo llevamos diciendo 20 años. El sistema sanitario público, a partir del final de la década de los 80, va creciendo. Cada mes se abría un centro de salud en Andalucía, cada 3 meses abría un hospital comarcal. Las plantillas de la sanidad pública aumentaban de forma exponencial. Varios miles de profesionales se contrataban cada año. Un año, otro. ¿Hasta cuándo? Hasta 2009. ¿Qué pasó en 2009? En 2009 una decisión política, nuevamente una decisión política, decide pagar la deuda a Europa que contrajeron los bancos en detrimento de los servicios públicos. A partir de ese momento, la sanidad, la educación, la dependencia, la protección social empieza a disminuir en presupuestos. En concreto en Andalucía, 1.000 millones de euros menos cada año. Ese es el deterioro. Hace falta ser Einstein para darse cuenta de que si yo reduzco 1.000 millones de euros cada año, el sistema sanitario público se deteriora. No hay que ser Einstein, lo entiendo hasta yo, que soy un borrico matemáticamente hablando. Bueno, pues ese deterioro ahora se trata de mejorar con la privada, en lugar de volver a contratar plantillas públicas, en lugar de aumentar los rendimientos de los hospitales, porque hay que acabar a las 3 de la tarde.
¿Por qué no estamos hasta las 12 de la noche operando? Bueno, porque es una decisión política. Yo lo mando a una clínica privada en lugar de poner a tope en mi hospital. Yo, en vez de contratar plantillas propias, derivo y no tengo que contratar a nadie. Eso lleva ocurriendo desde 2010. Por lo tanto, y eso está influyendo en la salud. Vamos a estudiarlo, porque esa decisión política tiene consecuencias. Hay 20.000 muertes más. Hay evidencias científicas de que la mortalidad aumenta. Las desigualdades sociales matan. Matan significa que aquellos sectores desprotegidos se mueren antes. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas muy serias. ¿Qué haría falta? Un auténtico balance de qué significa la privatización y qué resultado está teniendo. Eso debería ser la actitud honesta de un gobierno. Yo he apostado por esto, pero ¿qué resultado estoy teniendo? Y nosotros decimos que el resultado es de que aumenta la mortalidad y por lo tanto estamos hablando de cosas muy serias. Estaremos pendientes de ese estudio, ¿no? Sí. Y cuando organicéis la jornada, ¿no? Que imagino que serán posteriores a la conferencia Sí. que se produzca en Sevilla y en 15 días, pero también hay previstas en la agenda de Marea Blanca manifestaciones para el próximo mes de noviembre, ¿no, Teresa? Cierto es, nosotros no paramos nunca de estar de movilizaciones y de vez en cuando, pues sabes que sobre todo cuando se dan algunas circunstancias muy concretas, salimos a la calle. Y en esta ocasión va a ser en el mes de noviembre, todavía no tenemos fijada la fecha exacta, pero será en la segunda quincena de noviembre probablemente. Y además, lo que decimos, en toda Andalucía. En toda Andalucía. La haremos a nivel de toda Andalucía e incluso dentro, o sea, en todas las provincias, incluso dentro de las provincias puede que también haya varias. En alguna que otra provincia. De todas maneras, es algo que, como te digo, todavía no lo tenemos bien definido. Bueno, inversiones, Antonio. Ayer justamente, utilizando y aprovechando el tema de la inversión con el edificio de Valcárcel y de la Facultad de Ciencias de la Educación, se decía que eso no comprometía la construcción del nuevo hospital regional que tiene previsto la construcción aquí en Cádiz. No sé si eso es fundamental, si es importante, si es más importante dotar de presupuesto otras cuestiones como os ha ido señalando antes. Nuestra opinión siempre ha sido la misma, ¿no? Un hospital con carácter regional en Cádiz es necesario. El Hospital Puerta del Mar, que es un excelente hospital, está acorralado, está ya en medio de una calle. Entonces, una ciudad sanitaria es necesaria, pero eso no puede significar que por el hospital dejemos de invertir con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Yo no puedo seguir pensando que se está muriendo más la gente y dedicarle el dinero de la sanidad de los próximos años a construir un hospital. Entonces, el hospital sí, pero junto al crecimiento del sistema sanitario público en plantilla y en recursos. Es decir, centros de salud recuperados, hospitales a pleno rendimiento mañana, tarde y noche y hospital nuevo. Esa es la historia. Bueno, pues Antonio Vergara, Teresa Almagro, muchas gracias por estar aquí desde Marea Blanca. Gracias a vosotros porque Gracias. El interés es continuo por vuestra parte y eso para nosotros es Muy importante. auténtica miel. Bueno, pues y creo que tendremos más momentos para hablar de distintas cuestiones. Lo vamos apuntando y mirando esa agenda de